Caminando con Dios, sermones sobre la vida cristiana. Y tenemos que ser honestos, ya dar los créditos correspondientes para que no nos acusen por plagio al consistorio. Este es un concepto que extraemos de un material de estudio del obispo anglicano J.C. Ryle. ¿Ya? Él hace un tratado y ve toda la vida, la espiritualidad cristiana como un camino, como caminar junto con nuestro Dios. Pero sabe que esta idea de recorrer, ¿cierto?, una senda, no es tan solamente propia del pueblo inglés, no es tan solamente propia de J.C. Ryle, es algo también que tenemos mucho en nuestro vocabulario canuto chileno. ¿Ha escuchado alguna vez usted a dos evangélicos hablar y se dicen, oye, compadre, tú también eres cristiano, ¿cuánto tiempo llevas caminando? ¿Lo ha escuchado? O a veces, oye, tu hijo se congrega. No, hace tiempo que dejó de caminar. Se da cuenta que nosotros también tenemos esta metáfora integrada en nuestra cultura evangélica de caminar. Pero ¿de dónde sale esto? ¿Qué significa caminar con el Señor? Esto no se le ocurrió a J.C. Ryle, no se le ocurrió al pueblo pentecostal. Es una metáfora bíblica, queridos hermanos. Y es una metáfora que se encuentra de tapa a tapa de la Escritura. En el Génesis observamos cómo el hombre fue creado, ¿cierto?, para sojuzgar la tierra, pero una de sus labores más excelsas era caminar junto con Dios en el jardín del Edén. Mire usted qué lindo. Y después de la caída, que podemos pensar que arruina este caminar de Dios con el hombre, vemos que aún hay hombres santos y piadosos que caminaron con Dios, como Enoc y como Noé. En medio de sus contextos tan malvados, ellos seguían recorriendo la senda con su Señor. Y en el Nuevo Testamento encontramos nuevamente este llamado a peregrinar con Él, a caminar con Él. Somos llamados a andar como Él anduvo. Y también en el sentido negativo, somos llamados a no andar en las conductas en las cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Se da cuenta o no? Caminar, peregrinar, andar es un vocablo recurrente en la Escritura para referirse a la vida cristiana. ¿Y sabe por qué esto es tan maravilloso? ¿Sabe por qué nuestro consistorio quiere justamente que estemos meditando congregacionalmente en este concepto? Porque esta metáfora supone un viaje. Un viaje. Caminar quiere decir empezar en un punto A, recorrer una distancia y terminar en un punto B. Es algo dinámico, hay movimiento. La vida cristiana, querido hermano, y grábese esto, la vida cristiana no es estática. No es estática. La vida cristiana no es monótona, no es un estancamiento. Cuando nuestras espiritualidades o nuestras congregaciones están estancadas, eso no es normal, eso es un defecto. Porque la iglesia supone caminar un viaje con Dios. No es algo aburrido, no es algo monótono, es un viaje, es una aventura de la mano de nuestro Señor. Fíjese usted qué apasionante. ¿Le gusta o no? Porque veo todas las caras así. Es apasionante, es una aventura. Y si hay alguien que comprendió esto, este sentido de aventura que hay en la vida cristiana, fue un ministro bautista llamado John Bunyan, que escribió uno de los libros más famosos en la historia cristiana, El progreso del peregrino. Se dice que hubo un tiempo en Inglaterra donde toda la gente creyente tenía dos libros, la Biblia y El progreso del peregrino. ¿Y de qué se trata este libro? Justamente de un caminar con Dios. Hay un personaje que literalmente se llama Cristiano. No tienen mucha imaginación los bautistas, como podrán entender. Hay un personaje que se llama Cristiano y él empieza un peregrinar desde la cruz hasta la nueva Jerusalén celestial. Y este caminar es una aventura, está lleno de procesos apasionantes, lleno de encuentros apasionantes. Pero ¿sabe qué más es el caminar con Dios? Difícil. Difícil. Había momentos donde Cristiano, este peregrino, enfrentaba dificultades profundas. Y sabe que eso también es una verdad para nuestro andar con Dios. Es difícil. Y surgen preguntas.
¿Cómo resisto la tentación? ¿Cómo evito desviarme del camino correcto? ¿Cómo persevero en medio del cansancio del recorrido? ¿Cómo decido sabiamente qué camino tomar cuando veo múltiples opciones delante de mí? ¿Se ha hecho estas preguntas en su caminar cristiano? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Señor, ¿cómo quieres que yo logre esto? Es por eso mismo, queridos hermanos, que vamos a estar reflexionando en eso. Este caminar tiene como objetivo, esta serie acerca de caminar tiene como objetivo responder todas estas preguntas y entregar prácticas útiles, recordar medios de gracia que son eficientes, disciplinas espirituales necesarias para caminar fielmente con nuestro Señor. Así que antes de lanzarnos de lleno a lo que es la serie, yo le quiero preguntar a usted, ¿quiere caminar con su Señor? ¿Quiere caminar con su Señor por acá? Amén. Amén. Entonces empecemos este recorrido todos juntos, como amados hermanos y una linda congregación que somos. Hoy vamos a ver la primera práctica que puede ser útil en nuestro andar con Dios, en nuestra vida espiritual. Y es una práctica que muchas veces ha sido ignorada y olvidada. Quizás usted es la primera vez que va a escuchar esta práctica en la iglesia. Y es la siguiente, el autoexamen. Los que están anotando ahí, hoy día vamos a hablar de el autoexamen. Y para profundizar este concepto vamos a estar meditando en el primer capítulo del libro del profeta Ageo. Se la puse difícil. ¿Dónde está Ageo? ¿Qué es eso? ¿Se come? Déjeme darle una pista, ¿ya? Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. El antepenúltimo. Está Ageo, Zacarías, Malaquías y termina nuestro Antiguo Testamento en el orden que tenemos en nuestras Biblias. Así que Ageo capítulo 1 y vamos a leer alternadamente. Es linda la lectura alternada, ¿cierto? Lectura alternada de los versículos 1 al 8. Vamos a ver qué nos enseña este texto acerca del autoexamen, una parte fundamental de caminar con Dios. Hágame ahí un dedito para arriba si es que ya llegó al texto. Les sirvió entonces el tip que le di, ¿ya? Del 1 al 8. Yo voy a partir entonces con la lectura. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros que levantáis vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, todos juntos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos, cuando hablamos de autoexamen, ¿a qué nos referimos? ¿Ya? Déjeme darle una definición que nace desde mi propio pensamiento, nadie me la enseñó, ¿ya? Pero cuando hablamos del autoexamen, estamos hablando acerca de la evaluación continua que todo creyente debe hacer acerca de sí mismos, acerca de su estado espiritual, acerca de su crecimiento en la fe, acerca de su devoción personal, de su entrega, de su santidad. Hacer un autoexamen es parar en medio de toda la rapidez con que vivimos, inclusive nuestra vida eclesiástica, y decir: ¿estoy bien espiritualmente? ¿Estoy alineado con el plan de Dios? ¿Mi vida le agrada a Dios? ¿Mis decisiones le agradan a Dios? Eso es la práctica del autoexamen.
Es una práctica que debe ser continua en la vida de cada uno de nosotros. Y este concepto parece poco frecuente en el cristianismo actual. Y pueden haber múltiples teorías acerca de por qué eso es así, ¿ya? Sobre todo en una cultura en la cual la autocrítica es cada vez menos aceptada. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos dice la cultura? Acéptate tal como eres. Da lo mismo como eres. Acéptate nomás. Y el autoexamen, el cuestionarme y el no transar con algunas cosas, sino reconocerlas como pecado, es cada vez menos frecuente. Pero ¿sabe qué? Esto es una práctica totalmente recurrente en el cristianismo bíblico. Es una práctica totalmente avalada y recurrente. Déjeme darle algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, David se toma su espiritualidad tan en serio que él va a Dios implorándole que el mismo Dios lo examine y le revele su pecaminosidad. ¿Para qué? Para crecer en piedad y en santidad delante de Él. ¿Hemos orado así alguna vez? Revélame, Señor, qué está mal en mí, porque quiero ser más santo delante de ti. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjese usted con qué seriedad se toma el salmista su vida y su caminar con Dios. Quiere crecer, no quiere quedarse tal y como está. Y su oración es que Dios le revele aquellas faltas, aquellos pecados, para que con su ayuda Él pueda corregirlos. Y ciertamente es una verdad en el Nuevo Testamento. San Pablo le escribe al pueblo corintio a tomarse tan en serio su caminar de fe, que les escribe lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pónganse a prueba. No es algo a tonta y a loca. Examínense si es que están en la verdadera fe apostólica. Y Pablo considera que esta práctica es de tanta utilidad en la vida de la iglesia que él le ordena a los mismos corintios que antes del sacramento de la Eucaristía o de la Santa Cena se autoexaminen. Él les dice: cada uno debe probarse a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo está diciendo: ustedes no pueden acercarse al sacramento, no pueden acercarse a lo sagrado con una actitud irreverente. No, pruébense primero, autoexamínense, no jueguen con lo sagrado, no jueguen con lo religioso. Pruébense y después participen en el sacramento. Fíjese usted la reverencia con la que la Escritura nos llama a pensar en nuestras sendas. Y sabe que esta práctica fue de tanto impacto en la historia de la iglesia que hasta el día de hoy múltiples sectores del cristianismo incluyen en sus liturgias un espacio de silencio, de examen de conciencia o de oración silenciosa, tal como nos guió nuestra hermana Mandy el día de hoy. Esto con el fin de traer a memoria nuestros pecados cometidos para así confesarlos delante de Dios o delante de un ministro. Ese es el caso de nuestra liturgia reformada, ¿cierto? Tenemos un momento de autoexamen antes de seguir avanzando en el culto. ¿Pero qué significa esto? ¿Es algo que debemos hacer solamente el domingo o que tiene que ser una disciplina en nuestras vidas? Hoy día vamos a profundizar en esta práctica y vamos a extraer del texto que todos leímos juntos, Ageo, 3 aspectos acerca del autoexamen. 3 aspectos acerca del autoexamen. Para ahí, para los que están anotando, que veo que es nadie. No, Daniela, la seca, la matea del curso. Vamos a ver en primer lugar la necesidad del autoexamen. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el apóstol Pablo, David le daban tanto énfasis? La necesidad del autoexamen. Vamos a ver en segundo lugar la naturaleza del autoexamen. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere Ageo cuando nos llama a meditar en nuestros caminos? Y por último vamos a ver las consecuencias del autoexamen. Y vamos a ver 2 consecuencias. Una en caso de obediencia o una consecuencia positiva. ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos humildemente, cuestionándonos y obedeciendo a Dios?
Y también vamos a ver una consecuencia negativa en caso de desobediencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no quiero reflexionar en mis sendas? Porque no me importa crecer en santidad. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona o una congregación toman ese camino? Lo vamos a ver en este texto. Así que empecemos. En primer lugar, la necesidad del autoexamen. Repase conmigo los versículos 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¡Wow! ¿A qué se está refiriendo Ageo con estas palabras? Este libro, querido hermano, este profeta, transcurre en un proceso histórico muy definido y muy importante en la historia de Israel. Y es el regreso del pueblo de su exilio de 70 años en Babilonia. ¿Sabía eso usted o no? Que el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia, ¿ya? Y el pueblo de Babilonia empieza a desmoronarse por distintos motivos y es Persia quien toma control de Babilonia. Y ahora tenían un nuevo rey, Darío, rey de los persas. Y Darío es un poco más permisivo, más comprensivo con el pueblo de Israel, y él da un edicto para que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén después de 70 largos años. Y los líderes de este regreso a la tierra fueron un sumo sacerdote, que nos dice el versículo 1 era llamado Josué, y un heredero del linaje de David, llamado Zorobabel, el posible monarca de después del regreso. Y para muchos, inclusive en ese entonces, podía ser el Mesías, aquel que nos iba a llevar nuevamente a Jerusalén y nos iba a dar la victoria. Estos eran los dos personajes del regreso a la tierra. Todo parece andar de maravilla, ¿o no? Todo parece andar de maravilla. Luego del horror de haber sido extranjeros por 70 largos y duros años, llenos de abusos, llenos de humillaciones, llenos de burlas. Ahora por fin podíamos retornar a Jerusalén, piensa el pueblo de Israel. Retornar al paisaje que conocían mis antepasados. Retornar a la cultura de mi pueblo, mi identidad. Retornar a mis comidas típicas. Eso es lo que más sufre la gente que se encuentra de viaje en el exilio, no poder comerse una humita, no poder comerse una empanada. Imagínense el pueblo de Israel, que estuvo 70 años alejado de su cultura, pero principalmente ellos podían volver a su religión, a su cultura religiosa, a su culto a Dios. Todo parece andar de maravilla, qué rico, qué glorioso. Pero aquí se levanta una persona como un buen profeta y que dice: no está todo bien, no está todo bien. Y empieza a advertir al pueblo con respecto a qué, con respecto a que habían descuidado su comunión con Dios. Ellos se habían olvidado de la adoración en el templo. Tenían el templo desierto, dice el texto. Y en el versículo 2 observamos estos oráculos que empieza a transmitir Ageo al pueblo directamente de Dios. Y las primeras palabras que salen de Dios para el pueblo en el versículo 2 son este pueblo. ¿Por qué es importante esas primeras dos palabras? Porque Dios se refería a Israel la mayoría de las veces como mi pueblo. Pero ahora Dios estaba disgustado con Israel y estableciendo una distancia dice: este pueblo. No estaba todo bien, no estaba todo bien. Había un pecado grave en el pueblo de Israel. Y el versículo 2 continúa: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel no era que se negara a construir el templo. No estaban rechazando radicalmente a Dios. Solamente ellos consideraban que aún no era el momento adecuado para reconstruir el templo.
Y esto los historiadores o los comentaristas dicen que puede ser por varias alternativas. Puede ser que el pueblo estaba esperando otra estación del año. No, es que en invierno es muy crudo construir. Esperemos el verano mejor. Estaban postergando el trabajo de reconstruir el templo. Hay otras opiniones que dicen que estaban esperando mejores cosechas para tener recursos, para tener riquezas y así poder construir un templo majestuoso como el que tenían 70 años atrás. Y hay otros también que dicen que era una espera política. Estaban esperando que el pueblo de Israel estuviera en paz a nivel político, para que no existiera el riesgo de que un reino los invadiera nuevamente y destruyera el templo nuevamente. Por ahí va un poco por qué el pueblo de Israel quería postergar la reconstrucción del templo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los mismos historiadores nos dicen que estuvieron más de 10 años sin poner una roca para reconstruir la casa del Señor. No, si el próximo verano lo hacemos. Llegamos a verano, no, si el verano del próximo año lo hacemos. No, es que cuando haya paz política. No, es que... Y así se nos va la vida. 10 años en desobediencia al Señor. Ahora usted puede pensar quizás, ¿sabe qué? Israel estaba siendo prudente. Estaba siendo prudente. Querían estar bien, querían tener los recursos para hacer las cosas bien, con calma. No hay que ser impulsivos. Estaban siendo prudentes. Pero ¿sabe qué? Esa no es la opinión del Señor. Esa no es la opinión del Señor. Dios, que conoce los corazones del pueblo de Israel, interpreta esto como una falta de confianza en Él. Como una falta de confianza en que Él sustenta y en que Él cuida al pueblo de Israel. No, Dios, es que estamos esperando que haya paz política, que no nos vengan a invadir. Y el Señor dice, yo siempre voy a estar para protegerte. No, es que estamos esperando la próxima estación para no cansarnos tanto. Yo soy el que te entrega nuevas fuerzas. Querían hacer todo en sus propios medios, bajo sus propias lógicas, y no estaban confiando en el Señor. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel no solamente tenía falta de confianza y por eso no construía el templo, también tenían otro pecado fuerte que nos es revelado en el versículo 4. Leo, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Fíjese usted, este versículo es clave. Mientras que la casa de Dios, fíjese el paralelismo acá, mientras la casa de Dios, la palabra hebrea es bayit, el bayit de Dios, que recordemos, era el lugar que contenía la presencia de Dios y donde Él era adorado en su grandeza y en su misericordia. Este bayit estaba desierto. Y esa palabra significa literalmente seco, arruinado. Mientras el bayit de Dios estaba arruinado, ¿cómo estaba el bayit de Israel? ¿Cómo estaban las casas de los israelitas? Artesonadas. Eso quiere decir construidas de la mejor manera posible. Con todos los techados para que no se les llueva en el invierno, para que no entre tanto calor, todo de primer nivel, con múltiples revestimientos. Acá las termitas no podían hacer nada, no tenían ni un poder. Una construcción lujosa de primer nivel. Mientras la casa del Señor estaba arruinada, sus casas eran de primer nivel. Ese es el pecado del pueblo de Israel. Y la palabra artesonado generalmente se usaba para referirse al templo, únicamente al templo. Pero ahora se usa para referirse a la casa de los propios israelitas. Ellos estaban tratando sus casas, estaban tratando sus comodidades como un templo en el cual se adoraban a ellos mismos. Fíjese usted. Y el texto nos dice que ellos habitaban acá. Habitar quiere decir sentarse. Literalmente sentados, quietos, en la máxima quietud, sin que nada les perturbe. ¿Ven la ironía que hay acá o no? ¿Ven la ironía?
El pueblo de Israel tenía una indiferencia espiritual. No le interesaba adorar en el templo. No le perturbaba que la presencia de Dios no estuviera físicamente con ellos. Sus prioridades estaban desordenadas. Ahora para ellos lo más importante era su comodidad, su deleite, su seguridad, y todo esto sin ninguna autocrítica, sin ningún autoexamen. ¿Por qué necesitamos el autoexamen? Ese era nuestro punto, ¿cierto? ¿Por qué es necesario el autoexamen? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos lejos de la conducta del pueblo de Israel. No estamos lejos. No podemos juzgar al pueblo de Israel sobre la superioridad moral. ¿Somos indiferentes a nivel espiritual? ¿Somos ególatras? ¿Somos cómodos? ¿Y somos conformistas? Al igual que el pueblo de Israel postergaba el adorar al Señor, nosotros hoy hemos postergado el adorar a Dios y predicar su evangelio de forma fiel y radical, y en su lugar hemos construido comodidad, seguridad y deleite para nosotros mismos. Por eso necesitamos parar y cuestionarnos qué estamos haciendo en nuestras vidas. Spurgeon comenta este mismo texto en uno de sus sermones y hace una pregunta que, si bien él dirige para la gente adinerada ahí en Londres, pero la verdad es que en el siglo en el cual estamos, con toda la abundancia que tenemos, esta pregunta puede ser fácilmente hecha a cada uno de nosotros. Y es la siguiente, Spurgeon hablando: en verdad, bien podría preguntárseles a muchas personas adineradas: ¿no les parece oportuno ayudar a las misiones en el extranjero? Pero sí les resulta adecuado invertir más dinero en bonos. ¿No creen que sea el momento para ayudar a la sociedad bíblica? Pero sí les parece oportuno hacer otra inversión y comprar otro terreno para ampliar el que ya tienen. Somos iguales, querido hermano. Somos iguales. Para misiones no, para levantar nuevos líderes no. Pero para mi estatus, para mi poder, para mi posición en la iglesia y la pirámide social, todo para mí. No podemos juzgar al pueblo de Israel con superioridad. Nuestra naturaleza pecaminosa hoy nos lleva a lo mismo. Tenemos nuestras prioridades cambiadas y una espiritualidad fría e indiferente. ¿Y sabe qué, querido hermano? Cuando reconocemos que somos así, entonces el autoexamen no es opcional, es necesario. Necesario. Porque no podemos seguir igual. No somos perfectos. Somos idólatras tal como el pueblo de Israel. Por eso necesitas, y yo necesito constantemente, autoexaminarme, cuestionarme. ¿Cómo está mi comunión con Dios y mi servicio a Él? Y esto es justamente lo que Dios llama a hacer al pueblo de Israel. Así que vimos, en primer lugar, la necesidad del autoexamen, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la naturaleza del autoexamen. Lea conmigo los versículos 5 y el 7. 5 y el 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, nuevamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. En medio de esta egolatría del pueblo de Israel, ¿qué llama el Señor a hacer? Una introspección. Mediten sobre sus caminos, examinen su conciencia. Curiosamente, acá se menciona la misma idea en la cual estamos meditando: caminar, nuestras sendas, nuestro recorrido. Mediten en su caminar con Dios, mediten en sus caminos. Y fíjese usted, esta palabra meditar está compuesta por 3 palabras hebreas, que son poner en tu corazón. Poner en tu corazón. Eso significa meditar. De manera que Dios nos está diciendo, de alguna manera más literal: pon en tu corazón tus caminos. Pon en tu corazón tus caminos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque somos llamados a ver nuestro andar, nuestro contexto, nuestras decisiones, nuestra santidad, e ingresarlas a nuestro corazón. Ingresar lo externo y ver si está bien
o no. Y ver si estamos caminando correctamente o no. Fíjese usted qué lindo el concepto. Y esto nos dice mucho acerca de la naturaleza del autoexamen, ya que el corazón en el lenguaje bíblico no es tan solamente el corazón romántico, ¿cierto?, de nuestra cultura. Cuando nos gusta a alguien, le dibujamos un corazón, que quiere decir la emoción de enamorarse. En el lenguaje bíblico el corazón es más profundo que eso. El corazón es el centro de toda tu vida interior. El centro de toda tu vida interior. Tus pensamientos, tus deseos, tus emociones, tu voluntad. Si tú tomas todo eso y le pones una capital, ese es el corazón. La capital de todo tu reino y tu vida interior. De manera que Dios está diciendo, vuelquen todo su ser a nivel interior sobre sus caminos. Dios está mandando a que el pueblo medite en profundidad, de forma completa, acerca de sus andanzas. ¿Qué nos dice eso, querido hermano? Nos dice que tenemos que tomarnos nuestro andar con Dios con seriedad, con profundidad. ¿Sabe que la vida cristiana no es que usted se bautiza, usted se confirma en una comunidad de fe y ahora chipe libre, hago lo que quiero? No tengo que evaluarme, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Eso no es lo que el Señor nos llama a hacer. Debes profundizar, meditar, reflexionar acerca de cómo estás viviendo tu vida espiritual. Debe ser común en ti hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está? ¿Estoy creciendo o estoy estancado? Debe ser común preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Confías en el Señor o eres igual que el pueblo de Israel? Debe ser común preguntarte, ¿cómo está tu santidad y obediencia? ¿Estoy superando mis pecados favoritos? ¿Quiero cada vez más serle más fiel al Señor? ¿O obedecer a Dios te importa un bledo? Y pasan los años, 10 años, 15 años y sigues luchando con los mismos pecados. ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Estás creciendo en fervor por Él? ¿Lo deseas? ¿Te nace leer la Biblia? ¿Te nace ir a la iglesia porque amas al Señor? ¿O para ti esto es simplemente cultura, algo que me heredaron, que no te causa nada a un nivel interior? Estás seco, tal como el pueblo de Israel. ¿Cómo está tu compromiso con la extensión del reino de Dios? ¿Te interesa alcanzar tu casa de estudios, tu trabajo, tus vecinos? ¿O te importa un bledo que el Señor sea conocido y que su nombre sea santificado? Examínate, examínate. Haz estas preguntas recurrentemente en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que paraste y te pusiste a pensar en cómo está tu caminar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Si ni siquiera puedes recordar cuándo hiciste esa práctica, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado y medita en tus caminos. Te lo está diciendo Jehová de los ejércitos. Y sabe que esto no tan solamente es una verdad individual, es una verdad comunitaria. En este texto el Señor está llamando al pueblo en plural a meditar sobre sus caminos. Por lo tanto, es totalmente plausible autoexaminarnos como iglesia. Como iglesia. ¿Cómo está nuestra espiritualidad como iglesia? ¿Estamos creciendo en fervor? ¿O es una monotonía? Años de monotonía. ¿Estamos creciendo en la fe? ¿O no somos capaces de vivir la aventura de ser obediente al Señor? ¿Estamos alcanzando nuestra comunidad con el Evangelio? ¿O a 2 cuadras no tienen ni idea que existe una iglesia presbiteriana acá en Santa Inés? ¿Estamos siendo moldeados por Cristo o moldeados por la cultura, por el capitalismo,
Somos fervorosos por Dios, somos una comunidad fervorosa por Dios y por su obra, o somos una comunidad seca y estancada. Reflexionemos en nuestros caminos, autoexaminémonos como congregación. ¿Sabe qué? Si usted no hace estas preguntas a un nivel congregacional y a un nivel individual, es porque primero usted no tiene interés en la santidad, no le interesa crecer en su vida de obediencia al Señor, o segundo, tiene una falta de amor por Dios, que es mucho peor, al no querer pensar en sus falencias para mejorarlas, para rendirle un mejor servicio al Señor. ¿Sabe qué, querido hermano? Para bien o para mal, el autoexamen trae consecuencias. Y para terminar vamos a ver dos de ellas. Una negativa, una consecuencia negativa al desobedecer el autoexamen, y una positiva al ser obediente y humilde delante del Señor. Partamos con la negativa, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El pueblo de Israel, queridos hermanos, al no tener una actitud humilde de autoexamen recurrente y no obedecer al Señor, fue puesta en disciplina por Dios. E inclusive algunos comentaristas dicen, a mi juicio, justamente que Israel fue puesto bajo maldición por Dios, por su desobediencia, por su actitud soberbia, arrogante y sin la humildad de evaluarse a ellos mismos. El texto nos dice que Israel en todas sus actividades nunca encontraba los resultados esperados. Sembraban con la esperanza de tener sustento, pero no recogían. Comían con la esperanza de quedar pochitos, pero no se saciaban. Bebían con la esperanza de refrescarse, pero no quedaban satisfechos. Y así, y así. No encontraban satisfacción y no encontraban prosperidad en nada. En palabras simples, nada les salía bien, porque estaban bajo disciplina por el Señor. Y esto llevaba al pueblo a una sensación de inutilidad y de frustración. ¿Qué nos está pasando? Nada nos sale bien. Se supone que este regreso a Jerusalén iba a ser glorioso. ¿Por qué nada nos sale bien? Estaban puestos bajo maldición por el mismo Dios. Y esto es irónico. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel se preocupaba grandemente de su satisfacción individual, de su deleite, de su comodidad, de su seguridad, de tener las mejores casas, abundancia. Pero ¿sabe qué? Al olvidarse de Dios, todo le resultó en ruina. Ruina. Si usted, querido hermano, quiere buscar satisfacción en todas las vías posibles, pero se olvida del Señor, va a llegar a la ruina. A la ruina. Y podemos pensar, ¿qué clase de Dios es este? Yo ya estoy anotando todas las cosas porque después le voy a pegar una buena parada de carro al Diego. ¿Qué clase de Dios es este que está predicando? ¿Un Dios que lleva a su mismo pueblo a la ruina solamente porque no le obedecen? ¿Qué clase de Dios es este del Antiguo Testamento? Es un tirano, es un maltratador con su mismo pueblo. Si usted piensa así, yo conozco un pastor que le diría, cosita. Es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Dios quiere bendecirlo a usted siempre. Siempre. Pero ¿sabe qué? A veces la mejor manera en que Dios puede bendecirle es la disciplina. A veces la mejor manera en que Dios puede hacernos bien es permitiendo procesos difíciles en nuestra vida. Y no lo digo yo, lo dice San Agustín de Hipona, respetado por muchos de nosotros. Lo cito. Dios quiere darnos algo, pero no puede porque nuestras manos están llenas y no tiene sitio en el que poner sus dádivas. Muchas veces estamos tan llenos de falso estatus, de falsas ilusiones, de dinero. Y Dios quiere bendecirte realmente, pero tú no quieres aceptarlo porque tus manos están llenas de falsedades. Entonces, ¿qué es lo más amoroso que Dios puede hacer? Vaciar tus manos.
vaciar tus manos, despojarte de estas falsas ilusiones, para que por primera vez regreses tu mirada a Dios. Lo mejor que Dios puede hacer muchas veces para bendecirnos es quitarnos cosas, es hacernos experimentar momentos difíciles. C.S. Lewis escribe algo similar en su famoso libro El problema del dolor. Él plantea la siguiente pregunta: ¿qué otra cosa puede hacer Dios en favor nuestro, salvo hacernos un poco menos agradable nuestra propia vida? Y eliminar las fuentes engañosas de falsa felicidad. Cuando estás lleno de ídolos, de popularidad, de estatus, de dinero, de respeto, lo más amoroso que el Señor va a hacer por usted es hacerle su vida un poquito más difícil, para derribar esos ídolos y que usted pueda adorar al Dios verdadero. Y ese fue el caso de Israel, querido hermano. Cuando Israel estaba totalmente desviado, fueron despojados y disciplinados por el mismo Dios. ¿Y sabe qué? Si bien Israel estaba en un pacto en el cual la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia era la regla y algo recurrente, es una verdad para la iglesia el día de hoy que el Señor disciplina. Porque al que ama, disciplina. Él disciplina a sus hijos. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros individualmente y como congregación no queremos vivir un cristianismo de reflexión, no queremos vivir un cristianismo de santidad, prepárese, porque la disciplina va a estar golpeando la puerta. Una iglesia que hace su ministerio sin cuestionar sus andanzas, sin meditar en la santidad de sus feligreses, sin meditar en alcanzar a la comunidad, en obedecer la gran comisión que el mismo Cristo estableció, esa iglesia no crecerá, esa iglesia no dará frutos, esa iglesia no alcanzará a la comunidad, esa iglesia no ayudará al pobre, esa iglesia no va a crecer en pasión por el Señor, pues están bajo el castigo de Dios. ¿Cuántas veces ha pasado eso en nuestras comunidades? Así que el Señor hoy nos manda a meditar en nuestras andanzas, en su vida y en nuestra vida como iglesia. No sea, querido hermano, no sea que algún día caigamos en disciplina por el Señor, por nuestra indiferencia y por nuestra irreverencia espiritual. Por último, hay una consecuencia positiva cuando queremos obedecer al Señor por medio del autoexamen. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál es la consecuencia positiva de autoexaminarnos, de reflexionar en nuestras andanzas? La gloria de Dios, que Él es glorificado en medio nuestro. Y fíjese en este detalle del versículo 8. Dice, vayan al monte y traigan madera. ¿Cómo es eso? Si el pueblo de Israel estaba bajo maldición, nada les salía bien. Sembraban, pero no recogían. Bajo esa lógica, si es que ellos subieran al monte, ¿iban a traer madera, sí o no? No les iba a funcionar. O la madera iba a salir carcomida, iba a salir mala, inútil para construir algo. Pero ahora el Señor les dice, vayan y traigan madera, y sí les va a funcionar, porque van a reconstruir mi templo. Yo los voy a bendecir nuevamente por su obediencia. Y el verso dice que si el pueblo de Israel hace eso, pondré en ella, dice, en esta casa, mi voluntad. El pueblo de Israel nuevamente iba a tener clara la voluntad de Dios para con ellos por medio del templo. ¿Sabe qué, querido hermano? Aquellos que viven una vida de reflexionar en sus falencias para crecer en santidad y obedecer a Dios, son bendecidos por Él. Su voluntad es manifiesta a ellos. Y por último, Él es glorificado en medio de ellos. Eso es lo que queremos cada uno de nosotros. Eso es lo que queremos como iglesia. Quizá usted puede pensar, oye, el autoexamen es una labor ardua. Hay cosas dolorosas que salen cuando yo empiezo a mirar mi conducta.
Y la consecuencia buena que me dice este texto es que Dios va a ser glorificado y no yo. No vale la pena el autoexamen. Si usted piensa así, arrepiéntase de su pecado. ¿Sabe por qué? Porque para el cristiano la gloria de Dios es la máxima fuente de deleite y satisfacción. ¿Quiere ser feliz como creyente? Busque la gloria de Dios. Y eso se hace obedeciéndole y autoexaminando nuestras conductas. Ya lo decía el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Qué dice Patito el Catecismo Mayor de Westminster? En su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Eso es catequesis. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Y sabe qué? Estas dos cosas, glorificar a Dios y gozar de Él, no son dos cosas separadas, son la misma. Cuando yo glorifico a Dios, yo soy feliz. Cuando yo glorifico a Dios, yo estoy lleno de gozo. Vivir una vida de obediencia, de santidad y de reflexión, si usted verdaderamente es cristiano, lo va a hacer feliz, querido hermano. Feliz, querido hermano. Por lo tanto, ¿qué práctica más beneficiosa? Es el cuestionar nuestros caminos. Es el cuestionarnos a nosotros mismos. Porque Dios es glorificado en medio nuestro. Y somos felices en Él. ¿Quieres vivir una espiritualidad que glorifique a Dios? ¿Queremos como iglesia ejercer un ministerio que glorifique a Dios? Entonces medita hoy en tus caminos. Meditemos hoy en nuestros caminos, corazones y conductas. Y obedezcamos al Señor para que Él vuelva a ser glorificado en medio nuestro. Así que hemos visto, querido hermano, en este primer sermón de esta serie, Caminando con Dios, que una parte fundamental de la vida cristiana es el autoexamen. Y hemos visto que esta práctica es necesaria porque somos pecadores, con prioridades desordenadas. Hemos visto la naturaleza del autoexamen, que es algo profundo y de todo el corazón, de todo tu ser. Y vimos las consecuencias. Si se desobedece hay disciplina del Señor. Si se obedece somos felices. Y Él es glorificado en medio de nosotros. ¿Sabe qué, querido hermano? Quiero terminar con unas palabras de consuelo, para que no sea la última vez que me inviten a predicar. Quiero terminar con unas palabras de consuelo. Porque esta disciplina es ardua y puede ser dura para nosotros. Ver mi interior y ver las cosas que están mal en mí es difícil. Es difícil. Y es por eso que la labor de los profetas, la labor de Ageo, nunca era solamente confrontar al pueblo de Israel, sino también consolarlos con la futura venida del Mesías, que los iba a librar no tan solamente de la opresión de los pueblos extranjeros, sino de sus pecados. ¿Y sabe qué? Nosotros hoy sabemos que ese Mesías no era Zorobabel. Ese Mesías es Jesús, el Cristo. Y es por medio de la fe en Él que somos salvos y tenemos vida eterna, no por medio de nuestra piedad personal. Déjeme hacer esa aclaración. No por nuestras confesiones largas y abundantes, nuestro examen, Señor, ten piedad, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. No es por andar siempre echado en tierra que somos salvos. No es por eso. Ya lo decía Lutero, que tenía confesiones ante el sacerdote por más de 6 horas. Le tuvieron que prohibir las confesiones privadas a Lutero. Él llega a la conclusión de que esa no es la vía para ser salvo. Es la fe en Jesucristo. Y justamente porque ya somos salvos, si usted confía en Jesucristo, justamente porque hemos recibido gracia y amor de Dios, que debemos responder con vidas santas, en señal de agradecimiento a lo que Él ya hizo. Y es justamente el autoexamen una práctica fundamental en este proceso. ¿Quieres ser agradecido al Señor por su gracia inmerecida con nosotros? Medite en sus caminos. Quizás, querido hermano, tú no conoces a este Salvador. Y todo el lenguaje que he usado en este sermón y el lenguaje que usa Ageo te parece agresivo, no vale la pena. Es porque no conoces la gracia del Señor, por la cual vale la pena toda obediencia.
Así que yo quiero predicarte hoy, no importa cuántos años llevan en la iglesia. Si no conoces a Jesucristo, ven a Él hoy. Ven a Él con fe y arrepentimiento. Él puede darle sentido a tu vida. Él puede darte una resurrección futura. Puede rescatarte de tu pecado y de la infelicidad y el estancamiento en el cual estás. Por su vida, muerte, resurrección y ascensión. Eso está disponible para ti. No lo postergues como el pueblo de Israel. No lo postergues. Ven a Él hoy y acepta su evangelio. Y quizás tú ya conoces a Jesús, pero no vives en una actitud de autoexamen. Estás viviendo una vida sin reflexión, una vida fría y centrada en ti mismo. Evalúate. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Recibe misericordia del Señor para corregir tus errores y vivir nuevamente de manera plena en la senda de Dios. Oremos para terminar. Tu palabra nunca vuelve vacía, mi Dios. Y hoy día tú nos recuerdas una verdad que quizás fue tan olvidada para nosotros.